Tajos de Mogarejo, monumento natural de Andalucía. Entorno natural de cultivos de secano y olivares. Término municipal de Montellano, provincia de Sevilla. En plena campiña sevillana, en los límites del municipio de Montellano, se encuentra un monumento natural de gran valor que conjuga, como pocos, el interés científico con vestigios de una interesante historia. Es el monumento llamado Los Tajos de Mogarejo. A su interés geomorfológico y cultural se le suma el factor paisajístico, con hermosas vistas, que sin duda no defraudan a todo visitante amante de la naturaleza. Con una extensión de 13 hectáreas, este monumento natural se nos presenta como unos escarpes rocosos de más de 30 metros de profundidad. En un pasado, estos entrantes fueron lentamente excavados por el arroyo Salado. Aquí encontramos distintas rocas formadas por calizas, areniscas, mármoles y otros materiales que fueron explotados hasta el siglo XIX como canteras para material de construcción de las poblaciones próximas. A pesar de estar en el interior, la existencia en este lugar de calcarenitas nos hace pensar en un pasado con elementos costeros. Estas caprichosas formas y el bosque de ribera que lo acompaña contrastan con un paraje definido principalmente por cultivos de secano y restos de olivar. La presencia de un molino, un viejo puente que data del siglo XVII y de unos importantes restos arqueológicos completan la belleza de este incomparable lugar. El arroyo Salado, afluente del río Guadaíra, presenta un trazado hidrográfico adaptado a la cuenca sedimentaria del Guadalquivir. Sus aguas discurren entre series de areniscas y calcarenitas, compuestas por restos fósiles de organismos marinos que se depositaron después de la orogenia alpina. El cauce del arroyo, en mayor medida estrecho, adopta un trazado meandriforme en el que se han creado escarpes verticales de más de 30 metros de desnivel. En este marco
las biocalcarenitas o areniscas calcáreas, fueron plegadas hace unos 13 millones de años aproximadamente, de tal manera que los restos que aparecen en estas formaciones, como son restos de microfósiles, fósiles pequeños como foraminíferos, y macrofósiles, como son por ejemplo restos de moluscos, conchas de moluscos y de equínidos, pues nos informan claramente del ambiente de formación, claramente litoral o más bien sublitoral. La erosión eólica del viento pues produce unas oquedades típicas que proporcionan este modelado característico de estas formaciones. Por último, este tipo de rocas biocalcarenitas son rocas porosas, fáciles de disgregar, como se pueden ver en estas formaciones, donde aparecen oquedades y concavidades típicos de la erosión eolar provocada por el viento. Este material poroso aguanta bien la presión. Es un material donde se almacena agua, puesto que constituyen excelentes acuíferos. Estas propiedades pues ha servido para su utilización en cantería. Buena prueba de ello tenemos la fábrica del tabaco en Sevilla y también el Cabildo de la Catedral de Sevilla. La vegetación que se encuentra en el fondo del Tajo presenta una gran variedad de especies, tanto de bosque mediterráneo como de bosque mesófilo de ribera, con una gran cantidad de tarajes. Esta especie tolera bien el contenido en sales de las aguas del arroyo Salado, como consecuencia de su paso por un sustrato de margas y yesos. Junto a los tarajes conviven adelfas y ejemplares aislados de álamo blanco. Pero lo que llama la atención es la presencia del algarrobo, que se encuentra en una situación de receso en estos ecosistemas. En el monumento natural de los Tajos de Mogarejo podemos encontrar dos grandes tipos de formaciones vegetales. La primera de ellas discurre en el cauce del arroyo Salado y conforma el bosque de ribera. Dicho bosque de ribera está formado principalmente por fresno, acebuche, taraje y algún que otro algarrobo. También podemos apreciar encima de los cerros vegetación mediterránea de tipo xérico, como pueden ser olivos, un poco menos de carrasca, y matorral mediterráneo como puede ser jara, esparraguera y aulaga. Caminando fuera de los límites del Tajo, la naturaleza se torna en un paisaje totalmente marcado por la mano del hombre, produciéndose un fuerte contraste con la vegetación del fondo. Cultivos de secano y olivares que nos adentran en la cultura agroeconómica de la población. Lo mismo ocurre con los restos de un molino harinero abandonado que se encuentran aún en el perímetro del monumento natural, un mudo testigo de la vocación cerealista de esta zona de la campiña sevillana. Al tiempo, los restos de un puente que salva en el lugar del molino el cauce del arroyo, cuya construcción data posiblemente del siglo XVII, otorgan nuevos valores culturales a este singular paisaje. El pueblo que acoge en su término este monumento natural es uno de esos pueblos que han hecho historia. Montellano se sitúa en la parte más meridional de la provincia de Sevilla, limitando por el sur con la provincia de Cádiz, siguiendo el curso del río Guadalete. Muy cerca del río se encuentra también la Vega de los Caballeros, donde, según cuenta la leyenda, los musulmanes acabaron con la monarquía visigoda. Será tras la conquista de estos territorios por los cristianos cuando comiencen a levantarse chozas de pastores de la sierra, que más tarde darían lugar al origen de la población actual. Montellano perteneció al Ducado de Osuna hasta 1788,
año en que consigue la categoría de villa del rey Carlos III. Durante la Guerra de la Independencia, la población fue incendiada 2 veces por las tropas del francés como represalia por la hostilidad de los vecinos hacia los invasores. Un suceso que ha quedado retratado en el tema central del escudo de la población. Montellano ofrece numerosos atractivos monumentales en su casco urbano, como es la parroquia de San José, un edificio del siglo XVIII construido con la piedra caliza y mármol rosa de la Sierra de San Pablo, o la ermita del Cristo de los Remedios. Otros monumentos significativos de la localidad son la Fuente, construida por el arquitecto sevillano Juan de Talavera en 1875, y la Casa de Ancianos, que se empezó a construir en 1929 según las trazas realizadas por el arquitecto Vicente Traver Tomás, el autor del Teatro Lope de Vega y del Banco Central de Sevilla. Cada año, esta casa acoge el inicio de la tradicional romería, que lleva a los lugareños a caminar entre pinares hasta la Sierra de San Pablo. También cabe destacar la Capilla de las Hermanas de la Cruz, de estilo neogótico, la cual cautiva por belleza y exquisito cuidado. Otra estampa a reseñar es la que procura el enigmático callejón Padre Salmuedo. Pero sin duda alguna, lo que más llama la atención es el conocido Castillo de Cote. La villa de Cote fue conseguida por Fernando III mediante un pacto con sus habitantes. Posteriormente, Alfonso X, a mediados del siglo XIII, manda construir el castillo y en 1297 lo entrega junto con Morón de la Frontera a la Orden Militar de Alcántara, formando así una encomienda. Este castillo formaba parte de la banda morisca junto con las torres del Bollo, del Opera, el castillo del Coronil, de las Aguzaderas y de Morón de la Frontera. Hay indicios de que existieron otras fortificaciones anteriores durante finales del siglo IX, principios del siglo X e incluso durante el periodo de los reinos de Taifa, quienes para referirse a él lo llamaban Hinzacut, que en latín significa monteagudo. La torre capilla ha sido catalogada como donjón tetrapsidal, siendo única en la península por sus características arquitectónicas. Los Tajos de Mogarejo, un monumento natural enclavado en la historia de la zona, un capricho de la naturaleza que aúna valores culturales, etnográficos y geomorfológicos de extrema belleza.